El cubo de pienso estaba a mitad de camino hacia el suelo cuando el primer destello de luces rojas y azules cortó a través de la sierra. Parpadeó contra el cobertizo de las cabras. Luego se filtró a través de la niebla temprana como una bengala de advertencia. Me quedé helado. El mango de metal frío mordiéndome la palma. Nada en mi finca, la serrana, debía llamar la atención a esa hora. Desde luego no la Guardia Civil. Las cabras balaron suavemente ante mi duda, empujándome la pierna para que les diera el desayuno. El todoterreno rodó despacio por mi camino de grava. Los neumáticos crujiendo sobre la tierra endurecida por la escarcha. Reconocí la silueta al instante. Sargento Miguel Ortega. Buen hombre. Justo. No era de los que perdían el tiempo con llamadas sin fundamento. Eso solo empeoraba las cosas. Si estaba allí antes del amanecer, algo andaba muy mal. Bajó del vehículo. Gorra baja. Hombros tensos. Alejandro, dijo con voz ya de disculpa. Otra llamada. ¿Otra? Dejé el cubo en el suelo. Ni siquiera son las 6. Queja de ruido de la comunidad. Hizo una mueca al decirlo. Como si las palabras le supieran a vinagre. Lo miré un segundo. Esperando que sonriera o se encogiera de hombros. No lo hizo. ¿Queja de ruido por qué? ¿Las cabras masticando demasiado fuerte? Ortega no rió. Miró por encima de mi hombro hacia el establo. Buscando maquinaria que no estaba en marcha. No estaba porque no había encendido nada en las últimas 48 horas. La denunciante dice que estás operando maquinaria pesada desde antes del alba. Eso es imposible. Escucha tú mismo la finca. ¿Oyes algo aparte de ganado? No contestó enseguida. Dejó que el silencio demostrara mi punto. Lo único que se oía era un halcón lejano. Ni una máquina en un radio de kilómetros. Ortega se frotó la frente. Le dije a la central que no tenía sentido. Pero ya sabes el protocolo. Si llaman, respondemos. Respiré despacio, controlando la irritación que subía. Miguel. Tú y yo sabemos que mi finca no está bajo esa comunidad. Nunca lo ha estado. Nunca lo estará. Su mandíbula se tensó. Lo sé. Pero últimamente están presionando. Nuevas interpretaciones. Discusiones de límites. Es un lío y persistente. Un movimiento más allá de la valla me llamó la atención. Una figura quieta como un poste. Recortada contra la niebla que se disipaba. Teléfono en alto. Grabando. Observando. Beatriz Correa. Presidenta de la Comunidad de Propietarios del Mirador del Lago. Autoproclamada salvadora de la estética vecinal. Una mujer que creía que una capa de pintura podía arreglar la decadencia moral. Una mujer que, al parecer, no tenía nada mejor que hacer al amanecer que espiar una finca sobre la que no tenía ninguna autoridad. Ortega siguió mi mirada. Está ahí desde que llegué, murmuró. Ni siquiera finge que no es ella. Claro que no. Gente como Beatriz no se esconde. Documentan. Construyen narrativas. Tienden trampas. Alejandro bajó la voz. Puedo archivar esto como infundado. Pero estas llamadas se están acumulando. Alguien está fabricando un expediente. Sentí una presión lenta y pesada asentarse en mi pecho. Un expediente.
Un patrón diseñado para hacerme parecer un problema en vez de un propietario que vive su vida. Déjame adivinar, dije. Primero ruido. Luego ganado. Después obstrucción de camino. ¿Es ahí a dónde va esto? No lo confirmó. No hacía falta. En cambio, me entregó una copia en papel del formulario de denuncia. Tinta fresca. Presentada de forma anónima. Aunque los dos sabíamos exactamente de quién eran las huellas. Mientras se volvía hacia su vehículo. Se detuvo. Alejandro. Toma nota. Horas. Fechas. Todo. Créeme. Vi las luces desvanecerse mientras el todoterreno bajaba por el camino de la sierra. Tragado por la niebla. Cuando desapareció, miré hacia la línea de la valla. Beatriz seguía allí. Grabando. Sonriendo como si ya hubiera ganado algo. No saludé. No grité. No le di la reacción que buscaba. Simplemente recogí el cubo y entré en el establo. Fingiendo que mi pulso no me retumbaba en los oídos. Pero dentro del pecho la pregunta golpeó fuerte y fría: ¿por qué una comunidad sin jurisdicción sobre mí enviaba a la Guardia Civil a mi puerta al amanecer? ¿Y qué querían realmente? La respuesta no tardó en mostrar la cara. 2 días después de la visita temprana de Ortega. Un grueso fajo de sobres estaba encajado en la cancela de mi finca. Sujetos con goma con la precisión obsesiva de un burócrata que cree que el papeleo es un arma. Cada sobre llevaba la misma dirección de remitente: Oficina de Cumplimiento de la Comunidad de Propietarios del Mirador del Lago. Una oficina que no tenía nada que ver conmigo. Nada que ver con mi finca. Nada que ver con este lado de la línea divisoria. Aún así, los avisos seguían llegando. Arrancó la goma y leí el primero allí mismo. Junto a mi pick-up. Infracción número 11142. Ganado sin autorización. Infracción número 1143. Polvo excesivo en el camino. Infracción número 1144. Estética de valla insegura. Estética de valla. Eso casi me hizo reír hasta que sentí el nudo en las tripas apretarse. No había mundo en el que estas fueran errores honestos. Alguien estaba redactando un patrón de infracciones. Amontonando supuestas faltas sobre mis hombros hasta que la pila fuera demasiado pesada para sostenerse. Las cabras se arremolinaron a mi alrededor curiosas. Empujándome el codo como si notaran el cambio en mi humor. Pasos crujieron en la grava. Me giré y vi a mi vecino Tomás Benítez acercándose. Un termo en la mano. El ceño fruncido. Tomás no era hombre de pasarse por allí a menos que algo importante le pesara. ¿Recibiste las cartas?, preguntó. Todas, dije. Abanicando el fajo. Cada una más ridícula que la anterior. Tomás soltó un silbido lento. Han estado preguntando por ti. Miembros de la Junta caminando por el camino. Preguntando quién es dueño de qué parte de esta sierra. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Mi mandíbula se tensó. ¿Con qué propósito? Se removió incómodo. No puedo decirlo. Pero no olía a buena vecindad. Llevé el fajo dentro y lo extendí sobre la mesa del comedor como pruebas de un caso. Tomás se inclinó sobre ellas. Leyendo rápido. Al cabo de un momento negó con la cabeza. Ninguna de estas te aplica. Estás fuera de su límite. Lo saben todos. Y sin embargo, murmuré. Abriendo el siguiente sobre. Aquí estamos.
Los ojos de Tomás se entrecerraron ante el membrete. Esto no es confusión. Alejandro. Es intención. Esa palabra resonó en mi cabeza mucho después de que Tomás se fuera. Intención. Al mediodía estaba sentado frente a Sara Mendoza, abogada especializada en uso del suelo y una de las pocas personas del condado capaz de desmenuzar cualquier cosa relacionada con servidumbres, límites y derechos de propiedad sin perder la paciencia. Su despacho era un antiguo depósito de ferrocarril reconvertido, suelos que crujían, vigas de hierro, luz polvorienta a través de cristales viejos. Pero contenía más potencia legal que cualquier bufete del centro. Le entregué el fajo. Leyó, entrecerrando los ojos. Luego lo leyó de nuevo. Más despacio. Cuando por fin levantó la vista, su expresión se había afilado. Estas no son equivocaciones, dijo. Esto es un rastro de papel que se está construyendo a propósito. ¿Hacia qué? Pregunté. Dio golpecitos en la mesa con el dorso del bolígrafo. Si presentan suficientes reclamaciones, crean la apariencia de un patrón. Y los patrones justifican intervención. La Guardia Civil encuentra incluso acciones para garantizar la seguridad comunitaria. Una vez que haya un expediente lo suficientemente grueso contra ti, es más fácil argumentar que eres un problema. Un problema que quieren que desaparezca, dije. O un problema que está en medio de algo, añadió ella. La implicación cayó pesada. Sara pasó las páginas, trazando firmas con la uña. Todas fueron presentadas por la misma persona. La presidenta de la comunidad. Beatriz Correa. Por supuesto. La sombra en mi línea de valla. La espía matutina. Sara continuó. Alejandro. La autoridad de la comunidad no llega ni un centímetro a tu propiedad. Lo saben. Pero eso no les impedirá beaponizar el proceso si creen que no vas a contraatacar. Una ira silenciosa se asentó en mi pecho. Firme. Enrollada. Controlada. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Documenta todo. Cada visita. Cada carta. Cada conversación. Lleva registros como quien se prepara para un juicio. Si alguien intenta forzar una narrativa legal, la contrarrestaremos con una mejor. Cuando me levanté para irme, me detuvo. Y Alejandro, ten cuidado. Infracciones tan chapuceras, tan forzadas, significa que no están ocultando su intención. Cuando la gente deja de esconderse, es porque cree que está cerca de lo que quiere. ¿Qué quieren? Pregunté. No contestó. Su silencio dijo suficiente. Cuando regresé a la finca, el sol estaba bajo y las sombras de la sierra se alargaban. Otro sobrecolgaba de la cancela. Otra infracción. Esta alegaba que la luz de mi establo era inadecuada para la cohesión estética comunitaria. Ni siquiera era visible desde su lado de la montaña. Lo abrí. Lo leí una vez. Luego miré hacia la línea de árboles. Y allí estaba ella otra vez. Beatriz. ¿Quiere? Observando. Teléfono en alto. Crucé la mirada con ella a través de la distancia. No era una mirada de amenaza. No era ira. Solo comprensión. No estaba construyendo un caso porque creyera en las normas. Estaba construyendo un expediente para algo más grande. Algo que creía que podía ganar.
mientras el último hilo de sol desaparecía tras la sierra. Un pensamiento frío se asentó en mis tripas. ¿Por qué alguien fabricaría infracciones a menos que pretendiera echar a un hombre de su tierra? ¿Y por qué yo? ¿Por qué esta finca? ¿Por qué ahora? La respuesta estaba ahí fuera. Y fuera lo que fuera. Se acercaba. No tardó mucho en que la presión pasara del papeleo a las personas. A la semana siguiente. El ambiente alrededor de la sierra se sentía distinto. Más frío. Más silencioso. Caras conocidas que solían saludar desde sus porches ahora se giraban. Camionetas que solían reducir la velocidad para un toque amistoso ahora pasaban zumbando sin mirar. Incluso el café de los sábados por la mañana en la tienda de piensos. Que era el ritual más fiable de esta parte de Andalucía. Se volvió extraño. Cuando entré, las conversaciones murieron. 3 ganaderos que conocía desde hacía años, Pedro, Luis y Manuel, me miraron como si llevara una demanda bajo el brazo. Ninguno dijo palabra. Ni gestos. Ni charla trivial. Solo ojos entrecerrados y labios apretados. El cambio no fue sutil. Estaba orquestado. Compré el pienso y salí sin reconocer la tensión. Pero se me pegó como el polvo. Algo más grande que las infracciones estaba en juego. De vuelta en la finca. Llegó la segunda oleada de intrusión. Un todoterreno de la Guardia Civil entró al mediodía. No era Ortega esta vez. Agente Klein. Un tipo más joven. Más apegado al libro. Menos propenso a cuestionar una denuncia. Bajó. Carraspeando como si quisiera sonar autoritario. Señor Ruiz, dijo. Hemos recibido un informe de molestia por olor de ganado procedente de su propiedad. Lo miré un largo segundo. Luego señalé el aire abierto. Ni un solo olor desagradable. Solo aroma a pino y heno. ¿Huele algo inusual? Pregunté. Klein dudó. Respiró más hondo. No. Señor. Eso pensaba. Se removió incómodo. Aún así tengo que registrar la llamada. Procedimiento estándar. Asentí. Claro. Asegúrese de anotar que la denuncia fue infundada. Lo haré. Hizo una pausa. Luego añadió en voz baja. Para lo que vale. Esta es la tercera llamada sobre usted esta semana. Todas anónimas. Anónimas. Claro. Lo vi marcharse. El polvo levantándose tras el vehículo. Pero el polvo no era lo que me molestaba. Era la forma en que Klein evitó el contacto visual al alejarse. Como si supiera algo que no debía compartir. Por la tarde. El aislamiento social se agudizó. Tomás Benítez volvió a mi cancela. Pero esta vez sus hombros estaban tensos. Su voz apagada. Alejandro. La gente del pueblo dice que estás removiendo cosas con la comunidad. Que te niegas a cooperar. ¿Cooperar con qué? Dije. No tienen autoridad aquí. No es así como lo cuentan, contestó. Beatriz ha estado organizando reuniones en casas. Enseñando fotos tuyas. Fotos de las infracciones. Alegando que estás arruinando el valor a largo plazo de la comunidad. Sentí una quemazón lenta subir dentro de mí. ¿Fotos tomadas desde dónde? ¿Desde la carretera? ¿Quizá con drones? La gente no sabe que es legal y que no. Alejandro. ¿Se lo están creyendo? Por supuesto que sí.
La mayoría no se ponía a mirar mapas de terrenos ni líneas de jurisdicción. Confiaban en quien sonara oficial. En quien dijera hablar por el bien común. Beatriz lo sabía y lo estaba usando. Tomás exhaló con fuerza. Lo siento. Les dije que no tiene autoridad sobre tu finca. Pero Alejandro. Te estás convirtiendo en la historia que la gente susurra. Primeras denuncias. Luego infracciones. Ahora presión social. Esto no era resistencia espontánea. Era una campaña. Al caer la tarde caminé la línea de la valla donde mi propiedad se encontraba con la ladera lejana. Fue allí donde vi algo medio oculto detrás de una roca, pequeñas huellas de bota que llevaban a un punto de observación sobre todo mi pasto norte. Quien fuera el operador de dron o explorador de la comunidad había dejado su marca. La presión escaló de nuevo al atardecer. Otra camioneta redujo la velocidad en el camino. Esta vez un SUV plateado que no reconocí. Una silueta dentro observando mi finca a través de cristales tintados. Luego. En cuanto me giré hacia él. El SUV aceleró y desapareció sobre la sierra. Algo había cambiado en el aire, la sospecha se volvía hostilidad. Cuando cayó la noche. Me senté a la mesa del comedor con el fajo de infracciones. Los registros de visitas de la Guardia Civil y mis notas del despacho de Sara. Se estaba formando un patrón. Y no era coincidencia. Queja de ruido. Queja de ganado. Queja de olores. Queja de valla. Aislamiento social. Vigilancia. Susurros en el pueblo. Alguien quería pintarme como una molestia. Alguien quería que la comunidad se volviera contra mí. Alguien quería presión desde todas direcciones. ¿Pero por qué? Mi finca no era una finca cualquiera. Tenía elevación. Acceso al agua. Una vista del embalse que los promotores matarían por tener. Y lo más importante. Un único camino con cancela que podía dar acceso a cualquiera que quisiera expandirse hacia la sierra o la orilla. Me recosté. Uniendo puntos mientras el viento hacía vibrar los postigos. Alguien iba tras la posición. Tras el poder. Tras la tierra y estaba usando la comunidad como lanza. Tarde esa noche. Al salir a respirar. Vi un leve brillo al otro lado del valle. Una pantalla de teléfono brillando en la oscuridad. Alguien vigilando mi casa desde lejos. No grabando el paisaje. No disfrutando del silencio vigilándome a mí. El frío se asentó más profundo en mi columna. Esto ya no era acoso. Era reconocimiento. Y la pregunta que había hecho días atrás volvió con nuevo peso. ¿Quién tiraba de los hilos de la comunidad? ¿Y exactamente para qué se estaban preparando? La siguiente confrontación respondería parte de esa pregunta. Pero vendría con un precio. Llegó 2 mañanas después. Ruidosa. Orgullosa y marchando directo por mi camino de entrada como si fueran dueños del polvo bajo sus pies. Estaba reparando un pestillo en el corral de las cabras cuando 3 figuras aparecieron sobre el sendero de la sierra. Beatriz Correa. Presidenta de la comunidad. Gregorio Santos. Miembro de la Junta y autoproclamado defensor de la mejora comunitaria. Y un tercer hombre que no reconocí. Alto. Anguloso. Camisa de franela demasiado bien metida. Gafas de sol a pesar del cielo nublado. Los 3 llevaban portapapeles. Nada sutil. La voz de Beatriz perforó el silencio. Señor Ruiz. Estamos realizando una inspección obligatoria de cumplimiento. Por favor. Apártese.
Inspección obligatoria de cumplimiento en terreno sobre el que no tenía autoridad para tocar. Me enderecé despacio, limpiándome el polvo de las manos. Están allanando. Y no existe inspección de cumplimiento en la tierra que se aplique a esta finca. Eso es incorrecto, replicó Beatriz con brío. Pasando hojas. La comunidad del Mirador del Lago ha actualizado las interpretaciones jurisdiccionales. Los límites están evolucionando. Lo dijo como un anuncio. No como una mentira. Me puse entre ellos y el camino al establo. Los límites que evolucionan no anulan los registros del registro de la propiedad. No tienen ni un centímetro legal de autoridad en esta sierra. Gregorio levantó una cámara. Esto es un procedimiento de documentación, murmuró. Para el expediente. El expediente. Ahí estaba otra vez. Capas de falsas infracciones. Llamadas policiales estructuradas. Presión social. Ahora fabricación de evidencia visual. Baje esa cámara, advertí. Él disparó el obturador en respuesta. El tercer hombre. Un topógrafo a juzgar por el equipo en su cinturón. Caminó hacia la línea de mi valla. Ojos barriendo el terreno con interés profesional. No cumplimiento. No estética. Interés. Beatriz vio que lo miraba. Esta finca tiene varios puntos de peligro potencial, dijo. Estamos obligados a evaluarlos. ¿Obligados ante quién? Pregunté. Sus estatutos no se extienden más allá de la cancela de la urbanización. Ella sonrió con suficiencia. Te sorprendería lo que la gente puede acordar cuando los valores de las propiedades están en riesgo. Sentí el cambio. El ataque no era sobre vallas ni ganado ni polvo de camino. Era sobre uso del suelo. Posición. Algo que necesitaban de mi terreno. Algo que merecía doblar las reglas. Dens la vuelta, dije. Ya han terminado aquí. Beatriz me ignoró. Señaló el establo. Empezaremos por los edificios. Gregorio sacó más fotos. El topógrafo se agachó, colocando una pequeña bandera naranja en la tierra. Eso fue todo. Esa bandera lo cambió todo. Alto, mi voz salió más afilada de lo que pretendía. Eso es marcador de mi propiedad. No coloquen nada en esta tierra. El topógrafo se enderezó con calma. La señora dijo que esta parcela cae bajo revisión jurisdiccional pendiente. No hay revisión, dije entre dientes. ¿Y si ella te dijo eso? ¿Mintió? No respondió. Solo miró más allá de mí hacia el embalse. Como imaginando algo construido allí. Di un paso adelante, bloqueando su vista. Beatriz cruzó los brazos. Señor Ruiz. Obstruir una inspección oficial de cumplimiento es motivo para informe elevado. ¿Informe a quién? Pregunté. ¿A una junta llena de gente que ni siquiera sabe dónde están sus propios límites? Su expresión se endureció. Esa actitud no te favorece. Ni tampoco el allanamiento. Devuélvanme, disparé. Por primera vez desde que empezó la confrontación. Un destello de irritación rompió su fachada pulida. Hizo un gesto brusco a Gregorio. Fotografía las puertas del establo. La valla y ese pestillo de la cancela. Se ve visiblemente deteriorado. Nada estaba deteriorado. Estaban fabricando su próxima carta de infracción en tiempo real. Saqué el teléfono del bolsillo y pulsé grabar. Solo para que quede claro lo que dije, tienen cero autoridad aquí.
Esto es allanamiento documentado y cada imagen y nota que recojan hoy es evidencia ilegal obtenida mediante entrada ilícita. Gregorio bajó ligeramente la cámara. Beatriz no. Estamos dentro de nuestros derechos. No, dije. Están dentro de su agenda. Y quiero saber quién la está pagando. Eso le dio un pequeño tic cerca del ojo. Rápidamente oculto. ¿Pero real? Sin aviso. El topógrafo dio varios pasos más adentro de mi pasto. Necesito 10 metros más, murmuró. Caminé directamente a su camino. Ya han terminado. Dudó. Estudiándome. No con desafío. Solo calculando. Luego retrocedió. Beatriz cerró el portapapeles de golpe. Esto no ha acabado. La Junta revisará su incumplimiento. Revisen lo que quieran, respondí. Pero no vuelvan sin orden judicial o una escritura donde falte mi nombre. Sostuvo mi mirada. Luego, con una fina sonrisa victoriosa, dijo: los límites cambian. Señor Ruiz. Recuérdelo. Salieron de la propiedad en formación cerrada. Sin mirar atrás. Pero la batalla no había terminado. Ni mucho menos. Al atardecer, un nuevo sonido zumbó sobre el cobertizo de las cabras. Salí y miré arriba. Un dron flotando bajo. Cámara apuntando directamente a mi establo y vivienda. Esto ya no era documentación. Era vigilancia. Levanté el teléfono. Grabando cada segundo. Cada pasada. Cada ángulo. Si creían que el miedo me desequilibraría. No sabían con quién trataban. Pero en lo profundo de las tripas sentí la verdad encajar en su sitio. Esto no era sobre infracciones ni estética ni cumplimiento. Alguien necesitaba mi tierra para algo más grande. Algo por lo que estaba dispuesto a arriesgar consecuencias legales. Y fuera lo que fuera. Acababa de ver la primera evidencia recogiéndose para ello. Evidencia ilegal. Evidencia que se convertiría en mi arma. Pero solo si sobrevivía a lo que viniera después. Por primera vez desde que empezó el acoso, me di cuenta de que la lucha había superado las quejas de ruido y las citaciones falsas. Ya no trataba con drama de comunidad de propietarios. Alguien quería poder. Dominio. Propiedad. Y yo estaba sentado en la pieza de tierra que se interponía en su camino. Así que cambié la estrategia de reacción a documentación. Pasé la mañana siguiente fotografiando cada centímetro de mi línea de valla. Cada pestillo. Cada estructura. No porque hubiera nada mal en ellas, sino porque la comunidad intentaría alegar lo contrario. Grabé marcas de tiempo. Ubicaciones GPS. Imágenes de dron propias. Barriendo la sierra para capturar cualquier cosa que su gente hubiera dejado. Y entonces lo vi en un parche de polvo cerca del límite norte. Tenue pero visible, la huella de una bota que no reconocía. Llevando a un punto con vista al camino del embalse. El mismo ángulo que el topógrafo había mirado 2 días antes. Alguien había estado explorando. Alguien que entendía topografía. No un inspector de cumplimiento. Un planificador. Antes del mediodía. El sargento Ortega llamó. Su tono era bajo. Tenso. Como si cada palabra tuviera que abrirse paso a la fuerza. Alejandro. No lo oíste de mí. Pero alguien presentó un expediente compilado contra ti. 4 denuncias separadas, ruido.
Olor. Obstrucción y estructuras no conformes. Todo combinado en un resumen. Es inusual. ¿Quién lo presentó? Pregunté. Presentación anónima, dijo. Aunque los dos sabíamos qué significaba Beatriz. Pero Alejandro. Escucha con atención. Alguien quiere un expediente grande sobre ti. Los tribunales no miran llamadas individuales. Miran patrones. Quien esté detrás está fabricando uno. Exactamente lo que Sara me había advertido. Cuando colgué, conduje directo al archivo del condado antiguo. Un edificio de hormigón bajo que había sobrevivido a 4 generaciones de funcionarios. Dentro. El aire estaba viciado de papel y secretos. Inicié sesión en un terminal público y busqué cada solicitud de desarrollo presentada cerca del mirador del lago en los últimos 3 años. Algo saltó. Un grupo de solicitudes denegadas. Retiradas o pendientes de revisión. Todas refiriendo rutas de acceso hacia el embalse. No el camino público. No el sendero principal, mi sierra. Mi tierra. En una presentación abandonada. Una nota me llamó la atención: desarrollo futuro contingente a la adquisición de la parcela norte o obtención de servidumbre a través de la propiedad Ruiz. Ahí estaba. Motivación. Mi finca no era solo tierra. Era la cerradura a través de la cual alguien quería construir un corredor entero. Fotografié la pantalla. Imprimí la página. Archivé el documento en el creciente archivador que guardaba detrás del asiento de mi pick-up. Cuando salí, el cielo se había aplanado en una sábana gris. Ese tipo de quietud que pesa más que cualquier tormenta. Esa tarde, Tomás Benítez entró en mi camino de entrada. No era el vecino fácil que había conocido durante años. Parecía un hombre cargando la carga de otro. Alejandro, dijo en voz baja. Tienes que oír esto. La comunidad tuvo otra reunión anoche. No pública. A puerta cerrada. ¿De qué hablaban? Dudó. De tu finca. Eso confirmó todo lo que temía. Tomás respiró hondo. Hablaban como si fuera inevitable. Como si la Junta ya hubiera acordado un camino adelante. Beatriz dijo que eras un propietario no cooperativo que obstruía el progreso comunitario. ¿Progreso hacia qué? Pregunté. No lo dijo. Pero vi un plano desenrollado. Algo enorme. Y terminaba en tu sierra. El silencio entre nosotros se espesó. Luego Tomás añadió. Alejandro. La gente tiene miedo. No de ti. De lo que pasa si se oponen a la comunidad. Les están diciendo que eres la razón por la que la urbanización no puede expandirse. ¿Expandirse en tierra que no les pertenece? Salté. Asintió. Pero la mayoría no discute si alguien con autoridad les dice lo contrario. Autoridad. Esa era el arma de Beatriz. No la verdad. Percepción. Esa tarde me senté en la cocina con el archivador abierto. Infracciones. Informes de agentes. Imágenes ilegales de dron. Notas de desarrollo. El peso de todo me presionaba como una segunda gravedad. Oí la voz de Sara resonar en mi cabeza. Cuando la gente deja de esconderse, es porque cree que está cerca de lo que quiere. Si la comunidad había pasado de presión sutil a allanamiento abierto. Vigilancia. Denuncias coordinadas y manipulación social. Entonces sí. Alguien creía que estaba cerca. Cerca de mi tierra. Cerca de echarme de ella.
Al caer la noche, un nuevo sonido rompió el silencio. Un motor de coche en ralentí justo más allá de la línea de árboles. Salí al porche y vi faros cortando las ramas. Alguien vigilando otra vez. Grabando otra vez. Levanté el teléfono y los grabé. Salieron disparados en cuanto se dieron cuenta. No perseguí. No grité. Simplemente volví dentro y anoté marca. Modelo. Hora y dirección de viaje. Otra entrada en la línea de tiempo. Otro ladrillo en el caso. Porque esto ya no era acoso. Era preparación. Un esfuerzo coordinado para pintarme como inestable. Irresponsable. No conforme y, en última instancia, no apto para mantener la pieza de tierra más valiosa de la región. El silencio dentro de la casa se sentía pesado. Como si la finca misma contuviera la respiración. La tormenta aún no había estallado. Pero se estaba formando. Y cuando golpeara, necesitaba estar listo con documentación lo suficientemente afilada para cortar cada mentira que habían construido. La siguiente escalada mostraría exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Llegó un miércoles. Primero en silencio. Luego violentamente intrusiva. Un camión de heno había entrado en mi camino de entrada. El mismo conductor que usaba desde hacía años. El mismo horario. Pero antes de que pudiéramos descargar el primer fardo. Un todoterreno de la Guardia Civil patinó hasta detenerse detrás. Luces destellando. Esta vez no era Ortega ni Klein. Era el agente Rohr. Un hombre que trataba el procedimiento como escritura sagrada y la discreción como idioma extranjero. Bajó con portapapeles y mirada severa. Señor Ruiz, llamó. Hemos recibido un informe de obstrucción de tráfico causada por su entrega. Parpadeé. ¿Obstrucción de tráfico en mi camino privado? El denunciante alega que su entrega de heno hizo que vehículos tuvieran que desviarse y creó un peligro de seguridad. Di un paso más cerca. Voz firme. ¿Qué vehículos? ¿Qué ruta? ¿Y por qué denunciaron algo que físicamente es imposible? Rohr se puso rígido. Señor. Solo estoy aquí para registrar la denuncia. Ahí estaba otra vez. 3 palabras que se repetían cada vez que una mentira de la comunidad llegaba a la Guardia Civil. Registrar la denuncia. No verificar. No cuestionar. Solo registrar. Me forcé a mantener la calma. Cualquier destello de ira solo se convertiría en otra arma contra mí. Escríbalo, dije. Y escriba también esto, la denuncia es falsa. Rohr dudó. Pero al final garabateó la nota. El conductor del camión negó con la cabeza mientras el agente se iba. Esto se está saliendo de madre. Alejandro. Se salió de madre hace 3 llamadas, respondí. Ahora se está convirtiendo en estrategia. Esa misma tarde llamé a Sara. Llegó a la finca con un maletín de cuero lleno de documentos y una cara que me dijo que traía malas noticias. Alejandro, dijo. Entrando en mi cocina. He estado escarbando en las solicitudes del condado. Hay movimiento detrás de escena. Reuniones entre la directiva de la comunidad y la oficina de planificación del condado. No divulgadas. ¿Para qué? Para algo llamado evaluación de expansión de la sierra. El nombre solo hizo que el calor subiera detrás de mis costillas. ¿Expansión sobre tierra de quién? Deslizó un documento hacia mí. No una presentación legal. Un memorando interno. Borrador. Sin firmas aún.
Pero contenía una ruta de acceso propuesta, una ruta que cortaba directamente a través de mi pasto norte. «Quieren un camino», dije en voz baja. «Lo necesitan», corrigió ella. «Y tú posees el único corredor viable desde el punto de vista topográfico. De ingeniería y de coste». Todo encajó de golpe. La vigilancia. Las infracciones. La presión social. Las llamadas anónimas. La urgencia. La arrogancia. Alguien apostaba a que podía hacer mi vida lo suficientemente miserable como para que cediera. Vendiera barato o fuera expulsado por agotamiento legal. ¿Quién está detrás?, pregunté. Antes de que Sara pudiera contestar. Una camioneta entró en mi camino de entrada. Era Tomás Benítez. Esta vez con la cara roja. Polvo por toda la chaqueta y una mirada que mezclaba ira con pavor. «Encontré algo», dijo sin aliento. «Tienes que verlo». Caminamos hasta la línea de valla norte. Señaló el suelo. Banderas de topografía. Naranjas brillantes. Frescas. Clavadas profundo. No la única que había visto antes. Al menos una docena ahora. Formando un camino recto que llevaba hacia el embalse. Un corredor. Una futura carretera. Cada bandera espaciada con la precisión que solo usan ingenieros o promotores. Sara se agachó. Inspeccionando una. Estas no las colocaron aficionados y no fueron para inspecciones de cumplimiento. Esto, dije, es marcaje previo al desarrollo. Tomás asintió. Y están fingiendo que tú eres quien causa problemas. Que eres no cooperativo. Que eres la razón por la que el progreso está bloqueado. ¿Progreso? Esa palabra otra vez. Seguí la línea de banderas con la mirada. Apuntaban directamente a un alto con vista al embalse, el sitio perfecto para un mirador escénico. Aparcamiento o entrada privada. La rabia dentro de mí se afiló. No salvaje. No dispersa. Sino fría. Están preparando la tierra, murmuró Sara, como si esperaran poseerla o forzarme a dar acceso. Ese podría ser el objetivo real, dijo ella. No tu casa. No tu establo el camino. Las apuestas se cristalizaron en mi mente. Mi finca no era solo tierra. Era un cuello de botella. Quien controlara mi sierra controlaría el acceso norte al embalse. La comunidad no necesitaba la propiedad. Solo necesitaba suficiente presión legal para obligar una servidumbre. Y si podían pintarme como propietario molesto, resistente a la necesidad comunitaria, podrían convencer a un juez de concederla. No si yo me movía primero. Documentadlo todo, dije. ¿Cada bandera? Cada ángulo. Sara fotografió todo. Marcas de tiempo. Marcas de ubicación. Midió distancias entre banderas. Tomás miró la línea. Alejandro. Están desesperados. Y la gente desesperada comete errores. Esa tarde una tormenta empujó polvo a través de la sierra. Me quedé en mi cancela de madera. Viendo el cielo oscurecerse. Pensando en el camino que querían abrir a través de mi tierra. Ya no escondían sus movimientos. Estaban acelerando. Y mientras el viento barría la sierra, llevando arena y tensión en igual medida, me di cuenta de algo. Creían que estaba aislado. Creían que estaba intimidado. Creían que la presión me rompería. Pero no entendían la verdad más simple del campo andaluz: un hombre no renuncia a la tierra que lleva su nombre.
Ni a políticos. Ni a promotores. Y desde luego no a una comunidad de propietarios. La lucha ya no era sobre acoso. Era sobre propiedad. Solo tenía que estar listo cuando ellos dieran el siguiente paso. Ese error llegó más rápido de lo que esperaba y desde un lugar que no esperaba en absoluto. 3 días después de que Tomás y Sara documentaran las banderas. Sara me llamó desde el pueblo. Su voz era cortada. Controlada. Su versión de alarma. Alejandro. Te necesito en mi despacho. Trae tu carpeta de escrituras. Eso fue todo lo que dijo. ¿Cuándo llegué? Ya tenía papeles extendidos sobre una mesa de conferencias. Planos. Renders de ingeniería. Un mapa GIS con mi finca marcado en rojo grueso. No levantó la vista. Siéntate, dijo. Lo hice. Deslizó un documento hacia mí. Un borrador interno de planificación marcado confidencial. No para distribución. El encabezado decía, expansión de lujo Laxalt de la Sierra Norte, fase 1, un modelado de acceso. Mi finca estaba justo en el centro. ¿Qué estoy mirando?, pregunté. El mapa que intentaron ocultar, dijo Sara. Esta es la propuesta de desarrollo. La fase 1 requiere una carretera de acceso norte. ¿Ves esta línea? Trazó una ruta gruesa que empezaba en la entrada de la comunidad. Corría a lo largo de la sierra y cortaba directamente a través de mi pasto norte. Es exactamente la ruta que siguen las banderas, dije. Exacto. Levantó otra página. Y aquí. Mira las notas al pie. Me incliné. Resistencia probable del propietario. Recomendar presión estratégica vía de cumplimiento de la comunidad. Sentí mi pulso golpear el fondo de la garganta. Eso es chantaje, dije en voz baja. Eso es intención, corrigió ella. Lo que significa que tratamos con algo más que acoso. Esto es presión coordinada sobre tierra ligada a un proyecto privado de desarrollo. ¿Y quién sale ganando? Sacó el documento final de una carpeta. Un contrato. La firma de Beatriz Correa. Una partida de pago de 6 cifras etiquetada, honorarios de consultora de integración comunitaria al aprobarse el proyecto. Beatriz cobra si el desarrollo sale adelante, dije. Y solo cobra si aseguran el acceso, respondió Sara. Lo que requiere tu tierra. La escala por fin encajó. Todas las denuncias falsas. Todas las visitas de la Guardia Civil. Las infracciones. La vigilancia. La presión social. Las banderas. Todo. No era incompetencia. No era extralimitación. Era una campaña coordinada para romper mi resistencia. Pero el siguiente descubrimiento golpeó aún más fuerte. Sara abrió su portátil y lo giró hacia mí. Una carpeta de capturas de pantalla de correos llenó la pantalla. Comunicaciones de la Junta filtradas por alguien con acceso. Remitente, Beatriz C. Destinatario, Marcos H. Fechados en los últimos 6 meses. Líneas de asunto incluían, actualización. Ruiz sigue difícil. Necesitamos más documentación de molestias. Visitas de Guardia Civil escalando. Óptica efectiva. Apoyo de Junta asegurado excepto Williams. Marcadores de evaluación de carretera entregados. Una línea MELO, si no vende voluntariamente. Construimos caso legal para justificar servidumbre forzada. Quejas de ruido y violaciones de ganado deberían bastar para un juez. No solo intentaban echarme.
Estaban preparando bases legales para robar el único corredor que daba al desarrollo acceso al embalse. Me recosté. Ojos fijos en la pantalla. ¿De dónde salió esto? Entrega anónima, dijo Sara. Lo más probable un miembro de la Junta que se está echando atrás. ¿Sarah Williams? Tiene dudas. Pero no envió estos. Quien lo hizo está más dentro. Alguien con acceso regular a los archivos de Beatriz. Exhalé entre dientes. Así que Beatriz y Marcos son socios. Sara asintió. Atados financieramente. Alineados estratégicamente. Y operando a través de la comunidad para sanitizar la presión. ¿Podemos usar esto? Cada línea. Me levanté. Caminé a la ventana y miré las colinas que bajaban de mi sierra hacia el embalse. Sabían exactamente lo que hacían. Apostaban a que me rendiría. Se habían equivocado de cálculo. Me giré. ¿Cuál es nuestro movimiento? Paquete de evidencia primero. Luego timín, dijo Sara. Esperamos el siguiente paso de la comunidad. Escalarán pronto. Probablemente con una votación de emergencia fabricada o cambios repentinos en los estatutos. Cuando lo hagan. Es cuando contraatacamos. Y hasta entonces. Documenta todo. Refuerza tu línea de tiempo y mantén ojos en tu tierra. No dejarán de marcarla. Tomás llegó 1 hora después. Sin aliento otra vez. Más banderas, dijo. Y esta vez también marcadores en el lado sur. Lado sur. Condujimos hasta la línea divisoria. Efectivamente. Estacas frescas. Recién clavadas. Formando un camino paralelo. Ya no se escondían. Estaban acelerando. Tomás se agachó junto a una. Estas no las colocaron voluntarios de la comunidad. Esto es agrimensura profesional. Alguien está gastando dinero. Dinero. Eso llevaba directo a Marcos Hidalgo. El inversor con historial de empujar proyectos rurales en comunidades pequeñas usando juntas de comunidades como herramientas de presión. También lo exponemos a él, dije. Lo haremos, contestó Sara. Pero con cuidado. Tiene poder. Gente como él pelea sucio cuando está acorralado. Bien, respondí. Que lo intente. Mientras volvíamos hacia la casa. Sara levantó el contrato otra vez. Esto, dijo, es tu palanca. Y los correos, añadió Tomás, eso es conspiración. Y las banderas, dije yo, eso es allanamiento. Y las denuncias, dijo Sara, eso es acoso. Y los registros de la Guardia Civil, añadí, eso es informe falso de molestias. Nos quedamos allí los tres. Mirando la sierra mientras el viento empujaba polvo a lo largo de las banderas. Sara habló suavemente. Alejandro. ¿Entiendes lo que significa? ¿Verdad? Significa, dije, que apostaron todo a mi silencio. Asintió. Y tú has terminado de estar en silencio. Beatriz y Marcos creían que la presión rompía a los hombres. Pero la presión también forjaba acero. ¿Y si todo en esos correos era real? Entonces la siguiente asamblea de la comunidad no sería solo una confrontación. Sería el comienzo de su caída. Miré a través de mi tierra. Mi sierra. Mi acceso al embalse. El legado de mi abuelo. Y dije una cosa en voz alta. Querían guerra por un camino. Están a punto de tenerla.
Las banderas ondearon al viento detrás de mí como advertencias o como marcadores del lugar exacto donde todo su esquema se derrumbaría. De cualquier forma, la lucha había alcanzado su punto de inflexión. Y después de este capítulo, nada volvería a ser igual. En el momento en que Sara confirmó que los correos y contratos eran evidencia admisible, el tono de todo el conflicto cambió. Ya no reaccionábamos al acoso de la comunidad. Estábamos construyendo un caso para desmantelar todo el esquema. Y el lugar donde esa transformación tomó forma fue mi establo. Era tarde cuando Sara, el sargento Ortega, Tomás Benítez y dos vecinos solidarios, Darla y Nolan, se reunieron alrededor de una mesa plegable cubierta de documentos. Las luces del establo proyectaban sombras afiladas sobre los montones de evidencia que Sara había dispuesto. Como una fiscal preparando juicio, dio 2 golpecitos en la mesa. Esta noche, dijo, dejamos de jugar a la defensiva. Ortega cruzó los brazos. Alejandro ha sido objetivo claro como el agua. Denuncias de ruido. Infracciones fabricadas. Llamadas falsas a la Guardia Civil. Eso es abuso criminal del proceso si está ligado a ganancia financiera. Lo está, respondió Sara, deslizando el contrato de consultora de Beatriz hacia adelante. Esto prueba el móvil. Tomás añadió el mapa interno de desarrollo a su lado. Y esto muestra el objetivo final, acceso por carretera que requiere tu tierra. Y los correos muestran conspiración, dije. Cada movimiento estaba coordinado. Sara asintió. ¿Exacto? Y vamos a exponerlo todo en la propia asamblea de la comunidad. Darla, que trabajaba a tiempo parcial en la oficina del registro del condado, se inclinó. Necesitas una línea de tiempo clara. Jueces y juntas aman las líneas de tiempo. Ya tenía una. Un archivador creciente etiquetado, registro de acoso. Finca Ruiz. Con pestañas para cada incidente. Sara lo abrió y lo empujó al centro. Esto, dijo, es la base de tu contraataque. Pero necesitamos también visuales. Montó un gran tablero de corcho y clavó las banderas de topografía en orden. Coordenadas GPS exactas de cada marcaje que Tomás ayudó a registrar. Mira esta línea, dijo. Disparo directo al embalse. Cada marcador colocado con equipo de desarrollo. No voluntarios de la comunidad. Ortega dio un paso adelante. Esto prueba allanamiento. Entraron en tu tierra con intención comercial. Y Sara añadió, lo hicieron antes de cualquier votación pública o audiencia de uso del suelo. Violación enorme. Crucé los brazos. Absorbiendo todo. ¿Qué pasa ahora? Sara me entregó un fajo de fotos impresas, capturas de dron que capturamos filmando el dron cuando pasó por encima. Las marcas de tiempo coincidían con los días de acoso. Estas, dijo, muestran vigilancia. Vigilancia ilegal. Y emparejadas con las denuncias. Eso es un patrón de presión dirigida. Tomás señaló el tablero. Necesitaban hacerte parecer inestable. Problemático. Cualquier cosa para justificar servidumbres forzadas cuando la propuesta de desarrollo llegue al condado. Y pensaron que me rendiría, dije. La mayoría se habría rendido, dijo Ortega en voz baja. Así funcionan estos esquemas. Presionan a la gente hasta que la tierra cambia de manos en silencio. Excepto que Alejandro contraatacó, dijo Sara con una fina sonrisa. Lo que significa que tenemos algo que nunca planearon, tiempo. Todos hicieron una pausa. Ella continuó.
Tiempo para reunir evidencia. Tiempo para pillar sus errores. Tiempo para exponerlos públicamente. Darla sacó un pequeño fajo de sobres. Estos son avisos para la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad la semana que viene. Están empujando nuevos cambios en los estatutos. Tomé uno y lo escaneé. Todos los miembros obligados a asistir. Agenda de emergencia de cumplimiento y estándares comunitarios. Sara exhaló. Ahí está. Van a intentar aprobar normas que te hagan no conforme. Probablemente prohibiendo ganado. Alterando códigos de valla o cambiando definiciones de límites. Nolan resopló. No se saldrán con la suya una vez que la gente vea lo que tienes. No todo el mundo lo creerá fácilmente, advirtió Sara. Beatriz ha tenido 18 meses para moldear la narrativa. Alejandro tiene que cambiarla en 10 minutos en la asamblea. Lo haré, dije. Cada mentira que han empujado tiene un rastro de papel. Y voy a llevar a esa sala paso a paso. Sara me entregó un nuevo archivador. Más grueso que el último. Esta es la versión pública, dijo. Copias de cada documento clave. Contratos. Correos. Mapas. Registros de denuncias. Informes de la Guardia Civil. Fotos. Marcas de tiempo. Los entregarás a la Junta antes de hablar. Ortega carraspeó. Alejandro. Una cosa. Cuando expongas a Beatriz. No se irá en silencio. Puede intentar pintarte como alborotador. Mantén la calma. Mantén los hechos. He estado manteniendo la calma durante semanas, dije. Ahora la uso contra ellos. Sara sonrió. Bien. Porque el hombre calmado en una sala de mentirosos en pánico es el que la gente cree. Pasamos la siguiente hora preparando la presentación. Ordenando evidencia. Ensayando el orden. Emparejando documentos con marcas de tiempo. Cada pieza encajaba como un engranaje en una máquina creciente. En un momento. Tomás se apartó de la mesa y bajó la voz. Alejandro. Para lo que vale. Estás haciendo más que proteger tu tierra. Estás protegiendo a cada propietario del valle. Solo hago lo correcto, dije. Exacto, respondió. Y eso es raro hoy en día. ¿Cuándo terminamos? El establo parecía un cuartel de guerra. Mapas clavados en las paredes. Archivadores apilados como munición. Banderas dispuestas en orden preciso. Correos resaltados en rojo. Marcas de tiempo rodeadas. Registros de dron impresos. Informes de la Guardia Civil listos para presentación. Cada pieza de evidencia apuntaba a una conclusión: mi tierra no era su objetivo. Mi acceso sí lo era. ¿Y si controlaban mi acceso? Controlaban el embalse. Sara cerró su portátil y cerró los candados de su maletín. Alejandro, dijo. La semana que viene es el punto de inflexión. Beatriz cree que tiene los votos. Marcos cree que el trato ya está hecho. ¿Y qué debo creer yo? Pregunté. Sus ojos se encontraron con los míos. Cree esto, te subestimaron. Y eso va a ser su caída. Mientras todos salían del establo. Me quedé un momento. Mirando el tablero de evidencia brillando bajo la luz superior. Esto no era solo preparación. Era prueba. Prueba de intención. Prueba de conspiración. Prueba de presión. Prueba de todo lo que habían ocultado.
Y la semana que viene. Toda la comunidad lo vería. Por primera vez desde que empezó esta guerra. Sentí algo nuevo subir. No miedo. No ira. Sino impulso. No nos preparábamos para otro golpe. Nos preparábamos para contraatacar. Y cuando lo hiciéramos, la sala se quedaría en silencio. La asamblea extraordinaria de la comunidad se celebró en el salón comunitario del Mirador del Valle. Un edificio de acero beige que normalmente albergaba cenas comunitarias, cumpleaños y ferias de artesanía. Pero esa noche, cada asiento estaba ocupado, cada pasillo abarrotado, y cada susurro llevaba una tensión lo suficientemente espesa para cortarse. Venían esperando una pelea. No tenían idea de lo unilateral que sería. Entré con Sara a mi lado. Tomás detrás con 2 cajas de archivadores de evidencia. Y el sargento Ortega unos pasos atrás. No de uniforme pero con su placa visible en el cinturón. No para intimidar, sino para enviar un mensaje. Esta vez, la ley estaba de mi lado. Beatriz estaba de pie al frente de la sala. Hombros echados hacia atrás. Cara tensa con autoridad fabricada. Su chaqueta roja era más brillante de lo habitual. Su color de poder. Algo que se ponía cada vez que creía que la victoria era inevitable. A su derecha estaba sentada la junta de la comunidad. 4 personas que parecían más nerviosas que autoritarias. Una silla. Sin embargo, estaba notablemente vacía. El asiento reservado para Sarah Williams. La única miembro de la junta que alguna vez había cuestionado a Beatriz en voz alta. Sarah se inclinó hacia mí. Si falta, o se está distanciando o la han silenciado. No tuvimos tiempo de detenernos en ello. Beatriz golpeó un pequeño mazo de madera que había traído de casa. Aunque las comunidades no necesitan mazos. Orden. Por favor. Orden. Esta es una asamblea de cumplimiento de emergencia. Así que empecemos. Su voz se quebró ligeramente. Pulsó un mando y su PowerPoint parpadeó en el proyector. La diapositiva 1 decía, modernización de estándares comunitarios. Implementación inmediata requerida. La multitud murmuró. Elevó la voz. Esta noche votaremos estatutos actualizados que ayudarán a proteger los valores de las propiedades. Mejorar la seguridad vecinal y asegurar que todos permanezcan en cumplimiento. Estos cambios entran en vigor inmediatamente después de la aprobación. Pulsó de nuevo. Diapositiva tras diapositiva mostraba normas diseñadas para borrarme. Prohibición de ganado dentro de 500 metros de propiedad residencial. Requisitos obligatorios de césped y paisajismo incompatibles con el terreno de mi finca. Restricciones de altura de valla que eliminarían mi línea perimetral. Limitaciones de ruido imposibles para cualquier finca en funcionamiento. Mapa de jurisdicción expandida de la comunidad ahora convenientemente incluyendo mi propiedad. Algunos vecinos parpadearon. Inseguros. Algunos asintieron. Ya bajo su influencia. Luego llegó la diapositiva que guardaba para el final. El incumplimiento puede resultar en multas, embargos y acciones legales. Ahí estaba la trampa. Y sonrió al decir. Ahora abrimos el turno de comentarios comunitarios breves. Me miró directamente. Esperando un estallido. Esperando exactamente la reacción que usaría contra mí. Me quedé quieto. No me moví. Y eso la descolocó más que nada. Un hombre al fondo levantó la mano.
¿Por qué es necesario esto ahora? Porque debemos proteger nuestras inversiones comunitarias, respondió Beatriz suavemente. Algunos residentes se han vuelto disruptivos para la armonía del vecindario. Las miradas se dirigieron hacia mí. No pudo evitarlo. Hizo un gesto sutil en mi dirección. Algunos se han negado a seguir incluso estándares básicos. Me levanté y la sala cambió. Hablé con calma. Antes de votar. La comunidad merece información completa sobre lo que realmente está pasando. Beatriz rió demasiado fuerte. Señor Ruiz. Esta asamblea no es sobre sus quejas. Levanté una mano. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para revelar evidencia. Esa palabra. Evidencia. Quedó flotando en el aire como el seguro de un detonador. Sara tocó a Tomás. Él rodó la primera caja hacia la junta. Puse la mano en el archivador. Todo lo que voy a mostrar está documentado. Marcado con tiempo y legalmente admisible. Y cada miembro de la junta recibirá una copia esta noche. La cara de Beatriz perdió color. Abrí la primera página y la proyecté en la pantalla grande, el mapa de desarrollo. El que mostraba una nueva carretera de acceso cortando directamente a través de mi finca. Se levantó un jadeo colectivo. Pasé a la siguiente diapositiva. Banderas de topografía fotografiadas en mi tierra. Coordenadas. Marcadores. Allanamiento. Luego la siguiente. Correos entre Beatriz y el inversor Marcos Hidalgo. Mensajes sobre presionarme. Mensajes sobre óptica policial. Mensajes sobre crear documentación de molestias. Alguien en la segunda fila susurró, Dios mío. ¿Seguí? La siguiente diapositiva mostró los informes oficiales de incidentes del sargento Ortega. Cada uno probando que las denuncias eran falsas. Seguido de fotos de la vigilancia con dron. Luego el contrato de consultora. La firma de Beatriz en tinta negra gruesa. Un pago de 6 cifras. Alguien se levantó. ¿Te pagaban los promotores? Beatriz intentó hablar. Pero su voz se derrumbó bajo el peso de la evidencia. Continué. Estos cambios de estatutos no estaban destinados a proteger vuestras casas. Estaban diseñados para hacer mi finca no conforme. Creando bases legales para forzar una servidumbre o forzar una venta. Un hombre gritó. Nos mintió. Otro. Nos usó. Y desde el fondo. ¿Dónde está Williams? ¿Beatriz también se deshizo de ella? La sala estalló. Beatriz levantó el mazo y lo golpeó salvajemente. Orden. Orden. La multitud la ahogó. Tomás dio un paso adelante. Hay más. Le entregó a Sara el segundo archivador. Ella lo abrió en la línea de tiempo de acoso. 6 meses de tácticas de presión. Amenazas. Infracciones y denuncias falsificadas. Cada una respaldada por evidencia. Darla añadió. Y el condado nunca aprobó ninguna expansión de jurisdicción. El nuevo mapa era falso. Toda la sala se volvió contra Beatriz como un cable que se rompe. Los miembros de la junta intercambiaron miradas de pánico. Sara dio un paso adelante. Según la sección 4b de los estatutos. Esta junta está obligada a remover a cualquier miembro que viole normas de divulgación financiera o use la comunidad para ganancia personal. 3 miembros de la junta asintieron. Uno temblaba visiblemente. Me aparté. Esta parte era suya. Sara juntó las manos.
Proponemos remover a la presidenta Beatriz Correa con efecto inmediato. La votación tardó menos de 5 segundos. 4 manos se levantaron. La mano de Beatriz se quedó temblando en su regazo. Moción aprobada. Su poder se evaporó delante de cada persona que había manipulado. Y entonces, como si la noche no fuera ya lo suficientemente impactante, las puertas del fondo se abrieron de golpe. Sarah Williams entró sosteniendo una carpeta manila. Caminó directo al frente. Colocó la carpeta en la mesa. Estos, dijo, son las actas y grabaciones que Beatriz me pidió que falsificara. Me negué. Me amenazó por ello. El clavo final. Beatriz se levantó aferrando su bolso contra el pecho como un escudo. No lo entendéis. Marcos dijo que esto se suponía que... Se detuvo porque Marcos Hidalgo, el inversor que tiraba de sus hilos, había desaparecido. Se había escabullido por la puerta lateral en el momento en que los correos aparecieron en la pantalla. ¡Cobarde! Alguien gritó. ¡Corre! Marcos. ¡Corre! La risa estalló. Amarga. Triunfante. La Junta rechazó formalmente todos los cambios de estatutos propuestos. Se anunciaron investigaciones formales. Los vecinos exigieron reembolsos de sus cuotas. Otros exigieron cargos. Y mientras Beatriz huía del salón, la comunidad que una vez controló le dio la espalda. La sala no solo se quedó en silencio. Cambió. El poder, puro y absoluto, cambió de manos. La lucha ya no era sobre si podía conservar mi tierra. La pregunta ahora era qué consecuencias caerían sobre quienes intentaron robármela. Y hasta dónde se extendería la verdad una vez que el condado se involucrara. Esa respuesta esperó en el capítulo final. Las consecuencias empezaron antes del amanecer del día siguiente. Estaba reparando un gozne en el corral de las cabras cuando una camioneta del condado subió por mi largo camino de tierra. Polvo siguiéndola. Sello oficial brillando en la puerta. Bajó la inspectora del condado Laura Gans. Portapapeles bajo el brazo. Expresión firme pero no hostil. Señor Ruiz, dijo. Necesitamos hablar de su comunidad. Me limpié las manos y asentí. Imaginaba que vendrían. No perdió tiempo. Recibimos múltiples informes de la asamblea de anoche. Su abogada también nos envió un paquete. Estamos abriendo una investigación sobre la comunidad del Mirador del Lago. El grupo de desarrollo de Marcos Hidalgo y todas las partes asociadas. Escaneó la línea de la sierra como si la tierra misma pudiera testificar. Lo que proporcionó, negó con la cabeza. Es extenso. Violaciones de vigilancia. Mapas de jurisdicción falsificados. Conflictos financieros no divulgados. Denuncias falsificadas a la Guardia Civil. Acoso coordinado. Esto no es solo un problema de comunidad. Es criminal. Lo había sospechado. Oírlo del condado lo hacía real. Y su finca, añadió. Pasando una página, siempre ha estado completamente fuera de los límites de la comunidad. Su intento de anexarla fue ilegal. Bien oír que alguien lo diga por fin, respondí. Firmó un formulario y me lo entregó. Aviso de invalidación de reclamaciones de la comunidad. Una firma y una pesadilla de 6 meses se evaporó. Pero la historia no había terminado. Ni mucho menos. Al mediodía, la comunidad se fracturó. La mitad del vecindario exigía restitución.
Otros querían que Beatriz fuera acusada. La junta se disolvió temporalmente, diciendo que necesitaban reconstruir confianza. Pero la pregunta más fuerte no era sobre multas o estatutos. Era, ¿dónde está Marcos Hidalgo? El rumor decía que había huido del pueblo. Otro afirmaba que había contratado abogado. Un tercero decía que intentaba salvar el desarrollo mediante conexiones políticas. No importaba. Su plan murió en el momento en que el condado vio el mapa real. Esa tarde, Sara llegó a mi finca con un sobre grueso. Su sonrisa era algo que no había visto desde antes de que todo empezara. Alejandro, dijo, entregándomelo. El condado te emitió compensación por el objetivo indebido e investigaciones forzadas causadas por el mal uso de servicios de emergencia de la comunidad. Lo abrí. Un cheque lo suficientemente grande para cubrir cada hora de trabajo legal. Agrimensuras. Instalaciones de seguridad. Y algo más. Sara continuó. Y emitieron órdenes de cese y desistimiento contra cada parte involucrada. No más drones. No más informes falsos. No más contacto de la comunidad. No hasta que la reestructuración esté completa. Exhalé de una forma que no había hecho en meses. Por fin se acabó. No se acabó, corrigió. Se resolvió. Es diferente. Asentí. Verdad. Resuelto significaba que la verdad ganó. Resuelto significaba que la tierra quedó intacta. Resuelto significaba que la ley funcionó como debía. Alejandro, añadió. Tu caso podría convertirse en modelo para protecciones contra acoso a propietarios. Levanté una ceja. No pensé que alguna vez sería modelo. Río. Bienvenido a la fama. Estilo andaluz. Al atardecer. El sargento Ortega pasó por allí. Se quedó en la cancela. Manos en los bolsillos. Solo quería decir, empezó, que lo manejaste mejor que la mayoría lo habría hecho. Mantuviste la calma. Recogiste evidencia. Usaste la ley. No los puños. No siempre me sentí calmado, dije. No importa cómo se sintiera, respondió. Importa cómo actuaste. Señaló hacia el valle. ¿Sabes qué me preguntó la Junta hoy? Me preguntaron si serviría como supervisor interino. Mantener las cosas honestas hasta las nuevas elecciones. ¿Vas a hacerlo? Se encogió de hombros. Dije que sí. Alguien tiene que reconstruir lo que ella destrozó. ¿Y Beatriz? Pregunté. Su mandíbula se tensó ligeramente. El condado remitió su caso al fiscal. Fraude. Vigilancia ilegal. Manipulación de límites públicos. Mala conducta financiera. Se enfrentará a ello. No necesitaba venganza. La rendición de cuentas era suficiente. Ajustó su gorra. Marcos es el siguiente en su lista. Bien, dije. Ya era hora de que alguien lo parara. Ortega se volvió para irse pero se detuvo. Alejandro. Si alguna vez necesitas algo. Llámame. Ahora tienes aliados. Aprecié eso más de lo que él podía saber. Cuando se fue. La finca se asentó en un silencio que no había sentido en medio año. Sin drones. Sin vigilantes en la línea de valla. Sin denuncias montadas. Sin patrullas apareciendo por llamadas fabricadas. Solo cabras balando.
Viento rozando la sierra y el crujido de la vieja cancela de madera bajo mi mano. La finca volvió a sentirse mía. Ese era un sentimiento por el que valía la pena luchar. Mientras la última luz se deslizaba tras los picos. Me apoyé en esa valla y dejé que toda la guerra se reprodujera en mi mente. No con amargura. Con claridad. La gente piensa que poseer tierra es sobre vallas, suelo o derechos de agua. Pero aquí afuera, donde los vecinos pueden volverse enemigos y el papeleo puede convertirse en arma, aprendes la verdad. Un hombre no posee tierra. Un hombre protege tierra. La protege de la codicia. La protege de la presión. La protege de quienes creen que las firmas son más poderosas que la verdad. Y al protegerla, protege algo mucho más grande. Su dignidad. Su comunidad. Su futuro. La comunidad intentó quitarme los tres. Fallaron. Y ahora el valle sabía cómo era la justicia. Antes de entrar para la noche, tallé un nuevo cartel y lo colgué en la cancela de la finca. Quemadas en la madera estaban 3 palabras simples: esta tierra se mantiene. No por lo que construí, sino porque nunca me incliné. La verdad resonó a través de la sierra mucho después de que el sol desapareciera. Y por primera vez en meses, dormí sabiendo que mañana volvía a pertenecerme.